Me humillaron frente a todos los vecinos por vago. Lo que no saben es que el abuelo, viendo su maldad, me hizo dueño de todo. Ahora el parásito va a cortarles los víveres y a cobrar cada centavo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a asfalto mojado y el zumbido cansado del motor de mi viejo Civic eran la banda sonora de mi regreso a casa. Un viernes por la tarde, después de la que sería mi última semana en ese trabajo mediocre que apenas me daba para sobrevivir. Pero en mi pecho, por primera vez en meses, había una chispa de esperanza, una promesa de que las cosas estaban a punto de cambiar. Al doblar la esquina de mi calle, la calle donde crecí, algo no cuadraba. Una pequeña multitud, como moscas atraídas por la carroña, estaba congregada frente a la casa de mis padres. Y luego lo vi. Esparcidas por el césped, como monumentos grotescos a una vida deshecha, había docenas de bolsas de basura negras. Mi ropa, mis libros, mis herramientas, todo lo que poseía, arrojado sin cuidado sobre la hierba húmeda. Mi cerebro se negó a procesar la escena. Estacioné al otro lado de la calle, con el corazón martillándome en los oídos. Fue entonces cuando la imagen se enfocó, nítida y cruel. Mi madre, Benigna, sostenía su celular en alto, grabándolo todo con una expresión de solemne martirio. A su lado, mi hermana menor, Rufina, hacía lo mismo, pero con una sonrisa brillante, como si estuviera en la alfombra roja de un estreno. Mi hermano mayor, Ciro, pateó una de las bolsas, y algunos de mis cómics se derramaron sobre un charco de lodo. En el porche, con los brazos cruzados, mi padre, Silvano, observaba la escena con una mueca de desprecio. El aire se me escapó de los pulmones. Un torbellino de confusión y dolor me envolvió, pero una sola pregunta, absurda y desgarradora, se abrió paso a través del caos en mi mente: ¿cómo es posible? Esta mañana me preparó chilaquiles, sus favoritos, no los míos. Y en ese pequeño detalle, en el recuerdo de un desayuno que no fue para mí, comprendí que esta ejecución pública había sido planeada mucho antes de que yo saliera de casa. Para entender cómo llegué a este punto, tenemos que retroceder 5 meses. 5 meses antes, yo era Lázaro, un hombre de 30 años con un buen trabajo. Era operador de maquinaria CNC, un oficio que requería precisión, habilidad y un profundo conocimiento del metal. Un arte, como solía decir mi abuelo Porfirio. Tenía mi propio departamento, mi independencia, y un orgullo silencioso en el trabajo de mis manos. Pero las empresas, como la vida, son inconstantes. Hubo un recorte de personal, y mi nombre estaba en la lista. De la noche a la mañana, mi mundo se desmoronó. Después de 2 meses de buscar sin éxito un trabajo que pagara la mitad de lo que ganaba, tuve que tragarme el orgullo y pedir ayuda. Mis padres me ofrecieron el sótano. Solo hasta que te recuperes, mijo, dijo mi madre con una voz que goteaba falsa compasión. El sótano era húmedo, olía a encierro y la única luz natural provenía de una pequeña ventana a ras del suelo que daba al jardín. Era una metáfora perfecta de cómo me sentía. La vida allí se convirtió en una lenta tortura psicológica. Las cenas eran un campo de minas. Yo llegaba cansado de mi nuevo trabajo temporal en una refaccionaria, un empleo que acepté solo para no sentirme un completo inútil. Compartía mis nulos avances en la búsqueda de un trabajo de verdad, y el silencio que seguía era más ruidoso que cualquier grito. Mi padre, Silvano, se escondía detrás de su periódico, pero sentía su juicio sobre mí, pesado como una lápida. Mi madre, Benigna, suspiraba cada 2 minutos, un sonido diseñado para recordarme mi fracaso. «Sabes, Lázaro», decía, mientras removía su sopa. «Hoy me encontré a doña Elodia en el mercado. Me preguntó por ti otra vez. Qué vergüenza decirle que mi hijo de 30 años no hace nada, que vive en mi sótano como un adolescente». No importaba que le explicara que si estaba trabajando, que estaba pagando mis gastos. Para ella, si no era mi trabajo anterior, no contaba.
Mi hermano mayor, Ciro, era aún más directo en su crueldad. Él siempre había sido el favorito, el que nunca tuvo que esforzarse por nada, y mi presencia parecía ofenderlo. Oye, campeón, me dijo una noche, con una sonrisa burlona. Ya que no haces nada productivo, al menos podrías arreglar la fuga del baño. Digo, para que desquites la comida y el techo. El pacto verbal que hice con mi madre fue de 8,000 pesos al mes. Era todo lo que podía pagar. Claro, mijo, lo que puedas, dijo ella. Pero cada vez que le daba el dinero, lo tomaba como si le estuviera haciendo un favor, como si fuera una limosna y no un pago. En la soledad de ese sótano, me sentía como un fantasma. A veces, por la noche, miraba mis manos. Esas manos que sabían dar forma al acero con una precisión de micras, ahora estaban perpetuamente sucias de grasa de coche. Sentía que estaba defraudando la memoria de mi abuelo, el hombre que me había enseñado todo. Él veía un don en mí, una habilidad que ni mi padre ni mi hermano poseían. Y ahora, esa habilidad estaba dormida, enterrada bajo capas de vergüenza y desesperación. Odiaba ese trabajo temporal, no por el esfuerzo físico, sino por lo que representaba, un monumento a mi fracaso. Un recordatorio diario de que el hombre que se suponía que debía ser se había perdido en algún lugar del camino. Y cada suspiro de mi madre, cada burla de mi hermano, cada mirada de desdén de mi padre, era un clavo más en el ataúd de mi autoestima. Y entonces, un martes por la mañana, llegó. Un sobre grueso con el logo de Manufacturas de Precisión del Norte. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de oferta. Un puesto de supervisor de turno. El sueldo era excelente, incluso mejor que el de mi antiguo trabajo. Sentí que el aire volvía a mis pulmones por primera vez en meses. La vida, después de todo, me estaba dando una segunda oportunidad. Corrí al sótano, saqué la carta y la leí una y otra vez, como si las palabras pudieran desaparecer. Mientras guardaba la carta en el único cajón con llave que tenía, mis dedos rozaron una tela áspera y familiar. Era el viejo mandil de cuero de mi abuelo Porfirio. Lo saqué y el olor a metal, aceite y trabajo duro llenó el aire húmedo del sótano. Era el olor de mi infancia, de los sábados por la mañana en su taller, aprendiendo a respetar las máquinas, a entender el lenguaje del acero. Me lo puse, y por un momento, sentí su presencia a mi lado, su mano grande y callosa en mi hombro. Un recuerdo, tan vívido como si hubiera sido ayer, inundó mi mente. Tenía yo unos 15 años, y había echado a perder una pieza cara por un error de cálculo. Estaba frustrado, a punto de rendirme. Mi abuelo apagó el torno, me miró con sus ojos sabios y cansados y me dijo, un hombre no es lo que tiene, Lázaro, es lo que sabe hacer. Y tú, mijo, tienes un don en estas manos. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir que vales menos. Luego, bajó la voz, y con una seriedad que me heló la piel, añadió, cuida lo tuyo, porque en esta vida, a veces la familia es la que más te puede quitar. En ese momento, no entendí la profundidad de su advertencia. Ahora, sus palabras resonaban como una profecía. A la mañana siguiente, subí a desayunar con una sonrisa que no podía ocultar. La carta de oferta parecía quemarme en el bolsillo. Mamá, papá, Ciro, les tengo una noticia increíble, anuncié, mi voz vibrando de emoción. Les conté sobre el nuevo trabajo, el puesto, el sueldo. Mi padre, por primera vez en meses, levantó la vista del periódico. Vi un destello de algo en sus ojos, sorpresa. ¿Respeto? Duró solo un segundo. Mi madre, benigna, soltó un grito ahogado de alegría y corrió a abrazarme. ¡Ay, mijo! Sabía que lo lograrías. Estoy tan orgullosa de ti. Su abrazo se sintió apretado, casi desesperado. Pero mientras me sostenía, por encima de su hombro, vi la mirada que cruzó con mi hermana Rufina, que estaba pegada a su teléfono como siempre. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible. Una comunicación silenciosa, calculadora, llena de un significado que en mi euforia no pude descifrar. La ignoré, la descarté como una invención de mi mente cansada. Fue el error más grande de mi vida.
El viaje de regreso a casa ese viernes fue un borrón de planes y sueños. Un nuevo apartamento, pagar mis deudas, tal vez incluso invitar a salir a esa chica de contabilidad. La vida estaba a punto de empezar de nuevo. La ironía es que, en cierto modo, así fue. Pero no de la manera que yo esperaba. Al bajar de mi Civic y caminar hacia el espectáculo macabro en mi jardín, cada detalle se grabó en mi memoria con una claridad brutal. El sonido de la voz de mi madre, impostada y temblorosa, como si estuviera narrando un documental para su teléfono, aquí estamos, presenciando el triste final de un hijo que se negó a crecer. 30 años, viviendo como un parásito en mi casa, pero hoy, esta familia dice, basta. El flash del celular de Rufina me cegó por un momento. Ella estaba en vivo, por supuesto. Denle like, amigos, si creen que los parásitos deben vivir en la calle, exclamó con una risa chillona. Y mi hermano se lo merece. Le debe a mi mamá 160,000 pesos de renta atrasada. ¿160,000 pesos? La cifra era tan absurda que casi me río. Habíamos acordado 8,000 al mes. Habían pasado 5 meses. Eso eran 40,000. Y yo le había pagado casi todo, solo le debía el último mes. Pero la verdad no importaba en este teatro del absurdo. Un vecino, el señor Carmona, gritó desde su porche, ya era hora, Silvano. Esa carcacha suya nos baja la plusvalía. Sentí la sangre subir a mi cara. Mi Civic del 2009, mi fiel compañero, el coche que mi abuelo me ayudó a comprar, reducido a una carcacha. Intenté hablar, pedir una explicación, pero mi padre bajó los escalones del porche como una furia. No tienes nada que decir, rugió. En su mano llevaba una copia de las llaves de mi coche. Me las arrojó a la cara. El metal frío golpeó mi pómulo con fuerza, y sentí un dolor agudo y punzante. Los hombres de verdad no son sanguijuelas. Ya no eres mi hijo. Y lárgate de aquí ahora mismo o llamaré a la policía y te acusaré de allanamiento. Mi hermano Ciro, disfrutando del espectáculo, se acercó a una bolsa rota y, con la punta de su zapato, empujó una de mis camisas de trabajo hacia un charco de lodo. Por fin, dijo, mirándome con un desprecio que había estado gestando durante años. El perdedor de la familia se va. Estaba rodeado. Por mi familia. Por mis vecinos. Todos grabando, juzgando, disfrutando de mi caída. Sentí un nudo de rabia tan intenso que pensé que iba a vomitar. Quería gritar, romper cosas, devolverles el dolor que me estaban causando. Pero entonces, en medio de la niebla roja de la furia, recordé las palabras de mi abuelo, no dejes que nadie te haga sentir que vales menos. Respiré hondo. Levanté la barbilla. Y les di lo que no esperaban. Sonreí. Una sonrisa fría, tranquila, vacía de toda emoción. Caminé hacia mi coche, abrí la cajuela y, con una calma metódica, empecé a recoger mis cosas, bolsa por bolsa, metiéndolas como podía. No les di la satisfacción de verme roto. Cuando terminé, cerré la cajuela, me giré para enfrentarlos a todos y, con una voz clara y firme que no parecía mía, dije, disfruten su fiesta. Muy pronto, todos ustedes van a saber de mí. Me subí a mi Civic, arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás, dejando atrás el circo de mi humillación. En el espejo retrovisor, vi sus rostros confundidos. No entendían mi calma. No sabían que, al echarme, no me habían quitado el poder. Me lo habían devuelto. Conduje sin rumbo, con las manos apretadas al volante y la mandíbula tan tensa que me dolía. Las calles de la ciudad pasaban como un borrón de luces y sombras. No sabía a dónde ir. La única dirección que vino a mi mente fue la de Tadeo. Mi mejor amigo. Mi hermano de otra madre. Llegué a su pequeño departamento pasadas las 10 de la noche. Cuando me abrió la puerta y vio mi cara, el moretón ya floreciendo en mi pómulo, y mi coche hasta el tope de bolsas de basura, no hizo preguntas. Solo abrió los brazos y me dio un abrazo que me ancló a la realidad. Aquí tienes tu casa, carnal, me dijo con una voz ronca. Pasa, descarga tus cosas. Luego hablamos.
Esa noche, mientras Tadeo me ayudaba a subir mis pertenencias, el contraste entre su lealtad incondicional y la traición de mi familia me golpeó con la fuerza de un tren. Me derrumbé. Lloré en el pequeño pasillo de su departamento, un llanto silencioso y amargo por la familia que creí tener y que acababa de descubrir que nunca existió. Dormí en su sofá, pero el sueño no me trajo paz. A las 3 de la mañana, mi teléfono, que había puesto en silencio, vibró en la mesita de centro. Era un mensaje de voz de mi madre. Dudé, pero la curiosidad morbosa me venció. Apreté play. La voz de Benigna, rota por sollozos falsos, llenó el silencio de la habitación. Lázaro, hijito, ¿dónde estás? Estamos tan preocupados. Por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Por un instante, un estúpido y débil instante, mi corazón vaciló. El condicionamiento de toda una vida, el deseo de creer en el amor de una madre, casi me gana. Pensé, tal vez exageré. Es mi madre. Estaba a punto de marcar su número, de caer de nuevo en su red. Pero entonces, fui al baño y encendí la luz. En el espejo, vi mi reflejo, los ojos hinchados, la barba de un día, y el feo moretón morado y azul en mi mejilla. El recuerdo del frío metal de las llaves golpeándome, arrojadas por mi propio padre, borró cualquier atisbo de duda. La tristeza se convirtió en hielo. La debilidad se convirtió en acero. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café con Tadeo, una idea, un recuerdo lejano, empezó a formarse en mi mente. La advertencia de mi abuelo. Su insistencia en que guardara la tarjeta de su abogado. Busqué en mi cartera, y allí estaba, doblada y gastada, licenciado Arturo Roldán. Especialista en derecho sucesorio. Conseguí una cita esa misma tarde. La oficina del licenciado Roldán era como entrar en otra época. Libros encuadernados en piel, muebles de madera oscura, el olor a papel viejo y a café. Roldán era un hombre mayor, con el pelo blanco y unos ojos que parecían haberlo visto todo. Me recordaba a mi abuelo. Lázaro, dijo, estrechando mi mano. Tienes los ojos de Porfirio. Siéntate, cuéntame qué te trae por aquí. Le conté todo. La pérdida del trabajo, el sótano, la humillación, la carta de oferta, la escena en el jardín. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. Tu abuelo era un hombre brillante, Lázaro. Y te quería más que a nada en este mundo. También era un hombre precavido. Sabía con quién trataba. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa, frente a mí. Tu abuelo no te dejó dinero, Lázaro. Te dejó algo mucho mejor. Te dejó poder. Abrió la carpeta. Y mi mundo cambió para siempre. Me explicó los detalles de un fideicomiso que mi abuelo había establecido antes de morir. Yo, Lázaro, el parásito, el perdedor, era el propietario legal del 40% de la casa en la que vivían mis padres. Del 50% de una cabaña de descanso en Valle de Bravo que nunca me dejaban usar. Y, la joya de la corona, del 35% del edificio de oficinas donde mi padre tenía su pequeño negocio de construcción. El abogado me explicó que las copias de estos documentos se habían enviado a mi familia tras la muerte de mi abuelo, hacía 3 años. O nunca los leyeron con atención, o asumieron que yo, el hijo obediente y tranquilo, nunca me enteraría. Tu abuelo sabía que un día lo necesitarías, dijo el licenciado Roldán, con una media sonrisa. Y parece que ese día ha llegado. Salí de la oficina del licenciado Roldán sintiéndome como un hombre nuevo. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación helada. El poder que mi abuelo me había legado no era solo una herramienta para la venganza, era un escudo, una forma de reclamar la dignidad que me habían intentado arrebatar. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Era una sinfonía de manipulación. Los mensajes de mi madre pasaron de la ira, ¿dónde estás? Contesta ahora mismo, a la falsa preocupación, hijito, solo queremos saber si estás bien, y de vuelta a la amenaza, si no vienes por el resto de tu porquería, la donaremos a la caridad.
Mi hermano Ciro intentó un enfoque diferente, el del adulto razonable. Oye, güey, ya no te claves, decía su mensaje de texto. Fue una broma pesada, lo admito. Mi mamá se pasó de la raya. ¿Por qué no vienes y lo hablamos como la gente civilizada? El mismo tipo que había pateado mis cosas y me había llamado perdedor ahora quería ser civilizado. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Pero la peor fue Rufina. Después de varios mensajes que ignoré, me escribió por Instagram. Oye, Lázaro, neta espero que no estés enojado. El Livestream fue solo contenido, ya sabes cómo es esto. Mis seguidores amaron el drama. Hizo una pausa antes de soltar la bomba. De hecho, estaba pensando, ¿qué tal si hacemos un video de reconciliación? Sería súper viral. Podríamos llamarlo, Perdonando a mi hermano parásito. Piénsalo. Leí el mensaje 2 veces, incapaz de creer el nivel de descaro y narcisismo. Sin responder, la bloqueé de todas las plataformas. Era como intentar razonar con un muro. Un muro con filtro de belleza y sed de likes. Siguiendo el consejo del licenciado Roldán, elaboré una respuesta estratégica. Envié un único mensaje de texto a un grupo familiar que creé para la ocasión, que incluía a mis padres y a Ciro. El mensaje era corto, frío y profesional: estoy bien. He contratado asesoría legal para gestionar la situación de mis pertenencias y otros asuntos. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes a su debido tiempo. Por favor, dirijan cualquier comunicación futura a través de él. Apreté enviar y apagué las notificaciones. La respuesta fue inmediata. Una avalancha de llamadas perdidas, signos de interrogación en el chat grupal, mensajes de voz cada vez más desesperados. Los ignoré a todos. Cada llamada perdida, cada mensaje de pánico, era una pequeña confirmación de que el equilibrio de poder había empezado a cambiar. Ya no era Lázaro, el hijo desterrado. Ahora era Lázaro, el cliente. Y ellos, sin saberlo aún, estaban a punto de convertirse en la parte demandada. Una semana después, el primer misil fue lanzado. El licenciado Roldán envió una carta certificada a la casa de mis padres. No era una demanda, ni una amenaza. Era algo mucho más inquietante, una notificación formal. En ella, se les informaba cortésmente que yo, Lázaro, estaba plenamente consciente de mis derechos como beneficiario del fideicomiso establecido por Porfirio y que tenía la intención de ejercerlos. La carta era una obra maestra de la cortesía legal, pero su mensaje subyacente era claro como el agua: el juego ha cambiado. Sé la verdad. Mientras la bomba de tiempo legal hacía tic-tac en la sala de mis padres, yo empezaba mi nueva vida. El lunes comencé en mi nuevo trabajo. El olor a aceite de corte y metal caliente era como volver a casa. Mis manos, por fin, volvían a hacer aquello para lo que fueron entrenadas. El respeto de mis nuevos colegas era un bálsamo para mi alma herida. Allí conocí a Petra. Era una de las ingenieras de planta, una mujer de unos 30 y tantos, con una mente afilada y una forma de hablar directa que no dejaba lugar a tonterías. Notó la sombra en mis ojos y el moretón que aún se desvanecía en mi mejilla, pero no hizo preguntas indiscretas. Simplemente, un día, me dejó una taza de café en mi estación de trabajo y dijo: parece que te vendría bien. Si alguna vez necesitas hablar con alguien que no sea de tu familia, aquí estoy. Su amabilidad sin pretensiones fue un ancla en mi tormenta personal. Se convirtió en una aliada inesperada, una voz de la razón que me recordaba que el mundo era más grande que el pequeño y tóxico universo de mi familia. La respuesta a la carta no tardó en llegar, pero no de la forma que esperaba. Un jueves por la tarde, mientras salía del trabajo, vi a Ciro esperándome en el estacionamiento. Su actitud era completamente diferente. Se acercó a mí con una sonrisa forzada, preguntándome cómo estaba, diciendo que la familia estaba preocupada. ¿Cómo me encontraste?, le pregunté, mi voz plana. Su sonrisa vaciló. Vamos, Lázaro, no te pongas así. Mis papás solo quieren asegurarse de que estés bien. Luego, fue al grano. Mira, todo esto es un malentendido. ¿Por qué no vienes a casa?
Mamá hará tu comida favorita. Podemos arreglar las cosas. No estoy interesado en su falsa preocupación, Ciro. No después de la humillación pública. Su rostro se endureció. La máscara de hermano preocupado se cayó, revelando la misma envidia de siempre. Siempre tan dramático. Tan egoísta, espetó. Y entonces, cometió el error que lo cambió todo. Mira, solo vuelve a casa y firma los papeles del terreno del abuelo. Esa porquería no vale nada y mi mamá la quiere para plantar un jardín. No seas infantil. Me quedé mirándolo. El terreno. Se referían a una pequeña parcela que el abuelo me había dejado, separada del fideicomiso principal. En ese momento, lo entendí todo. Habían encontrado los papeles de ese terreno entre mis cosas, pero no tenían ni la más remota idea de la verdadera magnitud de la herencia. La casa, la cabaña, el edificio, seguían siendo mi secreto. No voy a firmar nada, le dije con una calma que lo descolocó. Y te sugiero que te vayas de aquí. Ahora. Se acercó, invadiendo mi espacio personal. Vas a arrepentirte de hacer esto difícil, Lázaro. La familia debe permanecer unida. Nosotros ya no somos una familia, le respondí, usando sus propias palabras en su contra. Tú mismo lo dijiste. Me empujó con fuerza antes de darse la vuelta y marcharse furioso. Varios de mis compañeros vieron la escena desde la distancia. Petra se acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Mejor que nunca, respondí. Y era verdad. El intento de manipulación de Ciro no solo había fracasado, sino que me había dado la pieza final del rompecabezas. Jugaban a ciegas. Y yo tenía todas las cartas. El descubrimiento de Ciro aceleró nuestros planes. El licenciado Roldán se puso a trabajar de inmediato, investigando los registros de las propiedades. Lo que encontró fue peor de lo que imaginábamos. No solo no me habían informado de mi propiedad, sino que habían estado explotándola activamente. La cabaña en Valle de Bravo se rentaba casi todos los fines de semana a través de una plataforma en línea. El segundo piso del edificio de oficinas de mi padre estaba alquilado a un despacho de contadores. El abogado hizo los cálculos. Durante los últimos 3 años, habían recaudado más de 1 millón de pesos en rentas. Dinero del cual un porcentaje significativo me pertenecía legalmente. Dinero que habían ocultado mientras yo luchaba por pagar mi propio alquiler, mientras me llamaban sanguijuela y parásito. La rabia que sentí fue fría y pura. El licenciado Roldán envió una segunda carta. Esta vez, no había cortesías. Era una demanda formal de registros financieros completos y una solicitud de pago retroactivo de mi parte de los ingresos por alquiler. Además, notificó a los bancos que habían otorgado préstamos sobre esas propiedades sobre la posible invalidez de dichos préstamos, ya que mi firma, como copropietario, nunca fue obtenida. Fue entonces cuando el acoso real comenzó. La hermana de mi madre, mi tía Gertrudis, apareció en mi nuevo y modesto apartamento. No tenía idea de cómo había conseguido mi dirección, supuse que me habían seguido desde el trabajo. Llegó con un tupper de mole casero y una sonrisa empalagosa, como si fuéramos los mejores amigos. Pasó 20 minutos contándome cómo mi madre sufría ataques de ansiedad y a mi padre le había subido la presión por mi comportamiento vengativo. También tuvieron ataques de ansiedad cuando tiraron mis cosas al césped y lo grabaron, le pregunté. No tuvo respuesta para eso. Unos días después, mi padre me interceptó en la fonda donde solía almorzar cerca del trabajo. Se sentó en mi mesa sin ser invitado. Su rostro era una máscara de furia contenida. Has cometido un gran error, Lázaro, dijo en voz baja. Recibimos las demandas de tu abogado. Si no retiras todo esto inmediatamente, me aseguraré de que todo el mundo sepa la clase de hijo que eres. ¿Y qué clase de hijo soy, papá? Se inclinó hacia adelante. Tengo pruebas de que robaste dinero del negocio cuando trabajaste conmigo en la universidad, Ciceo. Era una mentira descarada y absoluta. Pero la amenaza era clara. Retrocede, o destruiré tu reputación. Recordé las palabras de mi abuelo sobre la verdad como mi mejor arma.
Lo miré directamente a los ojos. Más vale que esas pruebas sean buenas, le dije con una calma que lo sorprendió. Porque las acusaciones falsas son un delito llamado difamación. Y al licenciado Roldán le encantará añadir eso a nuestro caso. Golpeó la mesa con la mano y se fue, dejando tras de sí un silencio tenso. Pero la revelación más devastadora, la que finalmente rompió los últimos vestigios de afecto que pudiera sentir por mi padre, vino de la fuente más inesperada. Don Nazario, el mejor amigo de mi abuelo, un hombre que me había visto crecer, me pidió que lo visitara. Nos sentamos en su patio, rodeados de las plantas que tanto cuidaba. Con un gran pesar en su voz, me contó la verdad. Tu padre siempre le tuvo miedo a tu talento, Lázaro, comenzó. Hace muchos años, tu abuelo Porfirio me confió que planeaba dejarte a ti el control del negocio. No solo el edificio, sino la empresa entera. Creía que tú tenías la visión y la habilidad para llevarla más lejos. Mi padre se enteró de este plan. Y entró en pánico. Durante más de una década, continuó don Nazario, con los ojos llenos de tristeza, Silvano se dedicó a envenenar la mente de tu abuelo en tu contra. Le decía que eras irresponsable, perezoso, que no podías manejar la responsabilidad. La narrativa del Lázaro perdedor no empezó cuando perdiste tu trabajo. Tu padre la ha estado construyendo por años, ladrillo por ladrillo, por puro terror de que descubrieras tu propio valor y reclamaras lo que tu abuelo quería para ti. Cada palabra era un golpe. La humillación en el césped no había sido un acto impulsivo de crueldad. Había sido la culminación lógica de una década de traición. Mi padre no me despreciaba por mi fracaso, me despreciaba por mi potencial éxito. Y esa verdad, tan fea y retorcida, me liberó. Me liberó de cualquier culpa, de cualquier duda. Ya no había nada que salvar. Solo había justicia por hacer. Con la verdad completa en nuestras manos, el licenciado Roldán preparó el golpe final. Presentó a su abogado una oferta formal, un ultimátum con 3 opciones claras. Opción A, forzar la venta judicial de todas las propiedades y dividir las ganancias según los porcentajes de propiedad. Opción B, que ellos compraran mis acciones al valor actual del mercado, una suma que sabíamos que no podían pagar. U opción C, un acuerdo de reestructuración completo. Yo elegí una versión modificada de la opción C. No quería dejarlos en la calle, eso me habría hecho como ellos. Pero tampoco iba a perdonar la deuda. Nuestros términos eran claros. 1. Reconocerían por escrito mi copropiedad. 2. Me pagarían la totalidad de la renta atrasada, más de 1.000.000 de pesos, en un plan de pagos mensual estricto. 3. Contratarían a una empresa externa para administrar las propiedades, asegurando que yo recibiera mi parte de los ingresos futuros de forma transparente. 4. Y la condición final, mi condición personal, emitirían una disculpa formal y pública, frente a los mismos familiares y vecinos que presenciaron mi humillación, explicando la verdad de la situación. Les dimos una semana para aceptar. De lo contrario, procederíamos con la opción A. El jaque mate. Esa misma noche, tocaron a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Eran todos ellos, mi padre, mi madre, Ciro y Rufina. Una delegación de la desesperación. No abrí. En su lugar, contesté a través del intercomunicador, con la cámara de seguridad grabando cada palabra. Mi madre fue la primera en hablar, su voz un sollozo ahogado. Lázaro, por favor, ábrenos. Hablemos. No hay nada que hablar, respondí, mi voz resonando metálica a través del altavoz. Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados. Mi padre tomó el relevo, intentando sonar razonable. Hijo, no puedes esconderte detrás de los abogados. Esto se arregla en familia. Una risa amarga escapó de mis labios. Curioso que uses la palabra, familia, ahora, dije, y sentí un cambio dentro de mí, una ruptura final. Tú mismo dijiste que ya no era tu hijo. No puedes usar esa carta cuando te conviene, Silvano. El uso de su nombre de pila lo golpeó como una bofetada. Se hizo un silencio denso. Pude ver en la pequeña pantalla de mi teléfono cómo se miraban unos a otros, derrotados. Se dieron la vuelta y se marcharon en silencio.
La guerra había terminado. Los días siguientes fueron un goteo de consecuencias. El mundo virtual de Rufina se vino abajo. Alguien que me reconoció de la preparatoria, y que sabía que yo siempre había sido un gran trabajador, la desmintió en los comentarios de uno de sus videos. La historia se extendió. La gente empezó a desenterrar publicaciones antiguas donde ella misma hablaba con orgullo de mi trabajo. La narrativa del hermano parásito se derrumbó, y con ella, su credibilidad. Perdió miles de seguidores y, lo que más le dolió, sus patrocinios. Me envió un mensaje lleno de veneno, culpándome por arruinar su carrera. No me molesté en responder. Ciro me buscó de nuevo. Esta vez, fue diferente. Nos vimos en un café. Parecía que no había dormido en días. Con la mirada baja, admitió su envidia, el resentimiento por la atención que el abuelo me daba, la presión constante de un padre que nunca lo consideró suficiente. Por primera vez, se disculpó. Lo siento, Lázaro. De verdad. Fui un imbécil. Fue un momento extraño, agridulce. No podía perdonarlo del todo, no todavía, pero por primera vez, lo entendí. Asentí, aceptando su confesión sin ofrecer una absolución que no me sentía capaz de dar. El sexto día, el abogado de mi familia llamó al licenciado Roldán. Aceptaron todos nuestros términos, incluida la humillante disculpa pública. La rendición fue total. Una semana después, recibí la primera transferencia bancaria. Ver esos números en mi cuenta no me trajo la alegría que esperaba, sino una tranquila sensación de cierre. El dinero era la prueba de que todo había sido real. Me mudé a un apartamento mejor, en un barrio más agradable, con un balcón que daba a los árboles. La reunión de la disculpa, según me contó un primo, fue un espectáculo incómodo y tenso. Mis padres, frente a todos, tuvieron que admitir la existencia del fideicomiso y la verdad detrás de mi desalojo. Muchos familiares, que solo conocían la versión de mi madre, se quedaron en shock. Ya no siento odio. El odio es un fuego que te consume por dentro, y yo ya no tenía ganas de arder. Lo que siento es una profunda e irrevocable indiferencia. Ellos ya no tienen poder sobre mí, ni emocional ni financiero. Y esa libertad vale más que cualquier venganza. La semana pasada, mientras organizaba unos archivos viejos en mi computadora, encontré un archivo de audio. Era un mensaje de voz que mi abuelo me dejó justo antes de morir, uno que había guardado y olvidado. Hice doble clic. Su voz, cálida y rasposa, llenó mi habitación. Lázaro, mijo, decía. Estoy muy orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo. He dejado algo arreglado para asegurarme de que siempre estés bien. Puede que no lo entiendas ahora, pero algún día lo harás. Recuerda, mijo, a veces para construir tu propia casa, primero tienes que abandonar la que te vio nacer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras miraba por la ventana de mi nuevo balcón. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios. Mi abuelo lo había sabido todo el tiempo. No me dejó solo una herencia, me dejó un mapa de escape. Una lección final. Y yo, por fin, después de tanto tiempo, estaba en casa. Mi propia casa.